Nos ponemos de pie. De esta manera vamos a reverenciar la palabra que va a ser expuesta en esta mañana por el hermano Michel. Amén. Palabra que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 34 al 38. Y dice así la palabra: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que en esta mañana puedas hablarnos a través de ella. En Cristo Jesús te lo hemos pedido. Gracias. Amén y amén. Así, hermanos, podemos sentarnos. En el Evangelio de hoy, que leía nuestro hermano en el devocional, en la liturgia, tenemos el sorprendente acontecimiento que se conmemora allí después del primer domingo de Epifanía. Este momento, este día de Epifanía es importante y nuestra iglesia tampoco tiene que pasarlo por alto. El problema es que Epifanía es el 6 de enero y siempre va a ser el 6 de enero. Y entonces después del 6 de enero es que se celebra el bautismo de Jesús. Epifanía, mis hermanos, es manifestación, es decir, cómo Dios se manifestó a este mundo. Y entonces acordémonos que uno de los pasajes que más se usa para allí tener presente este acontecimiento es la visita de los sabios del Oriente, que vinieron allí a Belén a adorar a Jesús. Estos sabios del Oriente, que nos damos cuenta que no eran judíos, que no eran israelitas, sino que eran gentiles, donde entonces allí también esto nos hace pensar y nos hace analizar de cómo Dios estaba extendiendo su misericordia, cómo Dios estaba extendiendo su gracia, cómo Dios estaba extendiendo su amor hacia aquellas personas que no eran israelitas, que no eran judíos, sino que eran gentiles. Entonces, esto se pudo hacer y esto Dios pudo realizarlo. ¿Por quién? Por la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hoy estamos allí celebrando, estamos teniendo en cuenta allí el bautismo de Jesús. Este bautismo de Jesús que fue el que ocurrió en el río Jordán cuando allí fue bautizado por Juan el Bautista. Pero cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, mis hermanos, dice que instantáneamente del cielo descendió ¿qué? El Espíritu en forma de paloma. No dicen que del cielo descendió una paloma, dicen que el Espíritu descendió en forma de paloma. Y así en ese mismo instante que descendía el Espíritu en forma de paloma, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, Dios mismo estaba proclamando su agrado por la misión que emprendía su Hijo aquí en esta tierra. Ahora bien, pero el sermón de hoy, en nuestro texto, que tiene lugar con Pedro en la casa de Cornelio, también es importante y
tiene gran enseñanza para nosotros como iglesia de Jesús. Cornelio también era un gentil. Cornelio no era judío, no era israelita, es decir, era un centurión romano, alguien que pertenecía al ejército romano, era gentil, no tenía relación alguna con el pueblo de Dios, quizás no estaba familiarizado, no tenía relación alguna con los preceptos, con los mandamientos del Antiguo Testamento, allí de la ley de Moisés, pero la Biblia dice que en Cornelio había algo especial. Según nos narra el libro de los Hechos, era un hombre piadoso que con toda su familia adoraba a Dios. Y esto es clave y esencial para Dios. Es decir, un hombre piadoso, un hombre que practicaba la piedad. Y piedad no es otra cosa que devoción, amor, admiración por Dios. Dios había allí escogido, Dios había apartado a este hombre, mis hermanos, porque Dios lo que mira, y lo volvemos a decir constantemente, que es nuestro corazón. Dios no hace acepción de persona como lo vemos aquí, y por eso es que en momento determinado nos podemos sorprender de las personas que Dios escoge y decimos, mira, ¿quién le iba a decir a aquel o aquella que iban a formar parte de la iglesia? Mis hermanos, porque el problema es que la salvación, nuestra relación con Dios, no depende de que nosotros queremos o querramos o no querramos, sino de que Dios nos haya escogido. Dios se le apareció a Pablo. ¿Y Pablo quién era? Un perseguidor de la iglesia que estaba acabando con los cristianos. Hasta el día que el Señor se le apareció y le dijo allí, Pablo, y allí entonces Pablo le dice allí, Señor, ¿quién eres? Y a Jesús se le presenta y a partir de ese momento Pablo cambia su vida. Moisés fue también un hombre que anhelaba allí obrar a favor del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, pero pasaron los años y Moisés tuvo que irse para el desierto, y quizás cuando Moisés había olvidado ya de aquello que ardía en su corazón por el pueblo de Dios, vio la salsa ardiendo y era el momento en que Dios lo estaba llamando a los 80 años. Es decir, que nos damos cuenta que nosotros no llamamos a Dios, sino que Dios nos llama a nosotros. Y el llamamiento de Dios, como es, irrevocable. No tiene marcha atrás. Cornelio era un hombre piadoso, pero no solamente él, con toda su familia, que había aprendido a adorar a Dios. Porque también, mis hermanos, adorar a Dios es un arte. No es solamente allí ser cristiano y decir que somos cristianos. Es la relación que tengamos con el Señor. Y adorar es también muy importante y valioso para el creyente, porque no es otra cosa que reconocer quién tenemos delante, su grandeza, su majestad, su santidad y lo que Él demanda de nosotros. Entonces, era un hombre que, aparte de que amaba a Dios, tenía una relación íntima con el Señor. Entonces, allí también Dios tenía presente sus oraciones y sus obras, porque la obra de Dios es completa. Es decir, no solamente podemos decir, amamos a Dios, soy una persona que me entrego a Dios, sino que la obra del Espíritu tiene que verse en la vida del creyente, y en él se veía. Dice, Cornelio vio claramente en una visión que un ángel del Señor entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, según la palabra de Dios, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro. Es decir, Dios le daba una orden allí a Cornelio. Entonces, podemos deducir que aquel gentil necesitaba a alguien que le instruyera y le guiara, que le discipulara. Esto también es importante para nosotros como iglesia comprenderlo. Aquella persona que llega, aquella persona que es nueva en el Evangelio, necesita que alguien le instruya, que alguien le guíe, que alguien le discipule. Eso también es evangelismo. El testimonio dado por Pedro era muy importante. ¿Por qué? Porque Pedro era el apóstol que había estado con Jesús durante su ministerio terrenal. Fue un testigo presencial de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Pero la palabra es bien clara. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser bautizado, tentado ¿por quién? Por Satanás. Aquel Jesús que andaba con Pedro, en una ocasión fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Pero también Pedro tuvo esta amarga experiencia en una ocasión donde fue zarandeado por el diablo, por Satanás, al negar a Jesús. Es decir, que la experiencia que tuvo Jesús con Satanás, también Pedro había experimentado allí una lucha de parte de Satanás. ¿Y qué pasó? Después que Pedro niega allí a Jesús, dice que lloró amargamente, se arrepintió. Pero ahora el Espíritu estaba llevando a Pedro a otro lugar. Le estaba encomendando una misión. ¿Qué misión? Hablar de aquel Jesús que en una ocasión él había negado. Mis hermanos, porque cuando tenemos ese espíritu dentro de nosotros, que es como un fuego consumidor, quizás en momentos determinados nos da pena hablar, quizás en momentos determinados nos callamos, pero hay algo que está dentro de nosotros que sale a la luz. Y esto le pasó a Pedro. Al llegar a aquel lugar, Pedro dijo: en verdad comprendo. Estas fueron las primeras palabras que Pedro dijo cuando llegó a casa de Cornelio. Él comprendía. ¿Qué comprendía Pedro? Algo que anteriormente tenía muchas dudas. ¿Sería la salvación solamente para los judíos? Se había preguntado Pedro esto anteriormente. Pedro llegó en ocasiones a dudar sobre esto y pensaba que el privilegio de la salvación era solamente para quienes, para el pueblo de Israel, para aquellos que descendían de Abraham. Pero estando en casa de Simón, el curtidor, tuvo una visión. Mientras que el Señor le estaba hablando a Cornelio y le estaba diciendo que mandara a buscar a Pedro para su casa, Pedro en ese momento también estaba teniendo una visión. Y dice que veía una gran sábana que descendía con todo tipo de animales, descendía del cielo, y escuchó la voz de Dios decirle: mata y come. Él le dijo, pensando allí en las leyes del Antiguo Testamento: Señor, nada inmundo debo comer. Y Dios entonces le respondió a Pedro: no llames inmundo a lo que yo he purificado, a lo que yo he santificado. De esta manera Pedro comprendió que no debía llamar profano o inmundo a nada ni a nadie que Dios haya santificado. Lo que Dios aparta, mis hermanos, Dios lo aparta. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? En ese momento comprendió Pedro que él no era nadie
para juzgar. Dios en Cristo Jesús había apartado a Cornelio y su familia y a otros gentiles. Hoy también en Cristo Jesús el Señor nos ha apartado a nosotros para que le sirvamos, para que le adoremos, para que vivamos para Él. El Señor es aquel que, como nos dice el texto, no hace acepción de personas. Si hay algo que nos va a caracterizar a nosotros los humanos, es que queriendo, sin querer, en momentos determinados, hacemos nuestras diferencias. No somos imparciales. Sin embargo, Dios es todo lo contrario. Dios no le interesa quién eres, ni tu posición, ni nada absolutamente. Dios cuando te escoge, cuando te mira, y cuando obra y quiere obrar en tu corazón, obra en tu corazón. Ahora bien, mis hermanos, sí es importante que reconozcamos, que tengamos presente que Dios se agrada de quienes, de los que le temen y de los que aman, de los que le aman de verdad. Cuando hay una persona que agrada a Dios, por ende, ¿qué pasa? Desea hacer su voluntad, desea obedecerle y desea agradarle. Una cosa va llevando a la otra. Notemos cómo ya más adelante el apóstol Pedro comienza a anunciarle acerca de Jesús. Y dice acá Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Pedro ya estaba anunciando, estaba proclamando, estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Qué bueno es hacer lo que Dios nos manda hacer. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos ordena, lo que Dios nos manda, esto produce paz en nosotros. Nadie puede comprender esto que no seamos nosotros sus hijos. Todo lo contrario sucede cuando hacemos lo contrario, cuando no hacemos lo que Dios nos manda. No es que dejemos de ser sus hijos, pero no vamos a sentir paz, no nos vamos a sentir quietos, ni vamos a sentir quietud, sino es todo lo contrario. Mis hermanos, porque la voluntad de Dios, como es agradable, pero aparte de ser agradable, es lo perfecto para tu vida y para mi vida. Entonces, allí comenzó Pedro a anunciar y a proclamar y a hablar de aquel que había estado junto a él, a Jesús. No podemos hablar de nadie si no conocemos a ese alguien. No podemos comunicar acerca de esa persona si no intimamos con esa persona. Y Pedro había estado bien cerquita de Jesús. La paz que Jesús vino a traer al mundo es como el shalom del Antiguo Testamento. ¿Qué significa este término shalom en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel? Paz. Y esta fue la paz, o esta es la paz que vino a traer Jesucristo. Es el tipo de paz espiritual. No es, mis hermanos, la ausencia de problema. No. Es la paz interior. Sea cual sea tu situación, sea lo que esté pasando afuera, pero tiene que ver con nosotros. Lo que vino a traer Jesucristo es la paz espiritual que uno experimenta cuando está bien con Dios y cuando está bien con su prójimo. El tipo de vida centrada que no se enfoca en uno mismo, sino en Dios. Y aquí voy a detenerme. Qué difícil es no enfocarnos en nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestras metas, nosotros tenemos nuestros planes, nosotros tenemos nuestro proyecto de vida, no está mal. Pero mis hermanos, qué importante es que nosotros podamos llevar nuestras metas, nuestros planes, nuestros proyectos de vida, ¿a qué? A la dirección de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor. Generalmente nos enfocamos en nosotros.
pero Dios quiere que podamos enfocarnos ¿en quién? En Él. Porque cuando nosotros nos enfocamos en Él, mis hermanos, nunca Dios ha dejado y dejará de enfocarse en nosotros, porque Él está en nosotros para bendecirnos y para ayudarnos. Por eso es que la palabra no se equivoca cuando dice, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan o obran para bien. Entonces, ese es el tipo de paz. La paz que Dios nos da espiritualmente, pero que depende de Él. Dice, Jehová guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Por supuesto, depende de qué, de mi enfoque, de mi mirada, de lo que yo allí pueda tener acerca de Dios, mi visión, mi cosmovisión, acerca de mi fe, acerca de quién es Dios para mí. ¿Entiendes? El tipo de vida que produce paz es el tipo de vida, y valga la redundancia, que se somete voluntariamente a la voluntad de Dios. Una vida que hace posible someterse a la voluntad de Dios es una vida que puede dormir plácidamente de noche, sabiendo que ha obrado bien durante el día. No todos los días van a ser así. Por eso es que Pablo nos habla acerca de la lucha espiritual del cristiano. Porque mientras que estemos aquí en la tierra, muchos días vamos a agradar al Señor. Ese va a ser nuestro anhelo, agradar a Dios. Pero ¿qué decía Pablo? Queriendo hacer lo bueno. Pero lo malo, mis hermanos, cuando lo hace el creyente, lo que produce en el corazón del creyente no es lo mismo que produce en el corazón de aquella persona que no cree en Dios. Cuando la persona que no cree en Dios hace lo malo, ¿qué le sucede? Nada. Sigue haciendo lo malo porque en verdad no tiene conocimiento de nada. Pero en el creyente no. Cuando el creyente hace lo malo y el Espíritu está en él, ¿qué pasa? Lo entristece, lo contrista. ¿Para qué? Para que entonces reflexione y pueda allí decir, Señor, te fallé. Y dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por eso la vida del creyente, la vida de fe es una vida bonita, porque Dios se nos ha manifestado, pero a la vez una vida compleja y bien difícil. Porque es una lucha en querer hacer lo bueno, en querer hacerlo bien, en querer buscar a Dios, porque nos damos cuenta que cuando le buscamos, es bueno para nosotros, Dios nos bendice, nos da paz. Mis hermanos, no necesitamos otra cosa para tener paz, para llenar nuestro vacío que Dios. Entonces, por eso es que lo anhelamos y lo necesitamos. Pero las luchas siempre van a estar presentes. El diablo, la carne y el mundo. Con estas tres cosas nosotros vamos a tener que luchar. Pero para eso vino Jesús, para vencer el pecado y para darnos la salida en nuestras vidas. Esa paz con Dios que uno logra, mis hermanos, se logra cuando honramos el primer mandamiento. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esta paz no se logra por medio de esfuerzos propios. Dios nos envió ¿a quién? A su mensajero de paz, Jesucristo, su Hijo. Jesús hace posible esta paz. ¿Por qué? Porque es Señor de todo, porque es Dios. Por eso es que en Jesucristo podemos encontrar esa paz. Y esta paz y este Señor que es Jesucristo de todo, no es solamente de judíos, sino de gentiles como lo somos nosotros. De hombres, de mujeres, de ricos, de pobres, de todos. Es Señor de todos porque no hace excepción de personas. Dice más adelante Pedro,
vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Este mensaje de paz se divulgó por toda la región, haciéndonos pensar que lo que es de Dios, ¿qué pasa? Prevalece. Y lo que no es de Dios, se desvanece. Por eso comprendemos también que Jesucristo era de Dios. ¿Por qué? Porque siempre, mis hermanos, ha prevalecido allí su doctrina, sus enseñanzas, y es real. Dice acá, cuando leíamos, voz del Señor que quebranta, ¿qué? Los montes, que quebranta montañas, que quebranta todo. Si hay algo que es capaz de quebrantarlo todo, aún nuestras vidas y nuestros corazones endurecidos, ¿ese quién es? Dios. Cuando Dios quiere quebrantar a alguien, mis hermanos, Dios lo quebranta. Quizás Cornelio fue alguien muy fuerte de carácter, fue una persona, no lo describe la Biblia, completamente diferente allí, quizás difícil, pero Dios lo tocó y fue un hombre que cambió. Dice más adelante, como Dios lo ungió, decía Pedro, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, de potencia. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, como bien decíamos ahorita, descendió allí la paloma y se escuchó la voz que decía, este es mi Hijo amado. Es uno de los pasajes en la Biblia donde podemos ver allí presente las tres personas de ¿qué? De la Trinidad. Nuestro Dios trino que se nos ha manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús también dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue bien claro, bien claro, cuando en una ocasión dijo, mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió. Y él dejó bien claro también en sus discípulos, lo más importante para ellos, ¿cuál era? Hacer la voluntad de Jesús. Por eso Pedro, mis hermanos, sin pensarlo dos veces, fue para donde estaba Cornelio, y fue allí estando en casa de Cornelio que se dio cuenta de que la misericordia de Dios era tan grande que la salvación en Cristo Jesús no era solamente para los judíos, sino era también para los gentiles. Por eso es que tú y yo podemos estar aquí hoy. Pero ¿qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Lo que se vio y observó en la vida de Cornelio. Que seamos hombres y mujeres piadosos y piadosas, y que aprendamos a adorar al Señor, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Amén. Que el Señor nos bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos que tú, Señor, siempre nos hablas por medio de ella. Gracias, Señor, por Cristo Jesús que vino a este mundo, y por ti, oh Dios, que enviaste a tu Hijo para que en Él pudiéramos encontrar esa salvación, pudiéramos encontrar el camino, pudiéramos encontrar esa paz, pudiéramos reconciliarnos contigo. Por eso a ti y solo a ti, oh Dios, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y gracias por tu Espíritu Santo, porque es quien nos permite esta comunión y quien nos permite entender estos misterios que vienen de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.